Ahí sí. Voy a comenzar a grabar el taller para que después puedan tener acceso a la grabación. No se nos pase nada. Em, Marcela Fernández nos dice que su intención es conocer una técnica que le permita identificar y retener lo importante. Ya. Ahí vamos a ver lo vamos a ver por proceso. Ya, eso es un poco como la propuesta que les tenía hoy, es verlo por etapas, como un antes de la toma de apuntes, un durante y un después, para saber qué técnicas o qué estrategias nos pueden funcionar mejor para cada momento. Porque al final, como es un proceso, la toma de apuntes implica todo un trabajo. Es como lo mismo que hacer deporte, es lo mismo que practicar, por ejemplo, algún oficio. Necesitamos momentos dentro de todo ese proceso. Así que vamos a verlo ahí como de forma bien detallada. Ok, ya creo que estamos ahí justo en la cantidad de participantes que se habían inscrito. Así que nadie se va a quedar afuera del inicio del taller. Y Val nos dice que le gustaría ver cómo hacer apuntes que no queden tan desordenados y que se entienda, porque es una persona dispersa para poder captar las ideas. Ya, también ahí hay que aprovechar esas características que tenemos a nuestro favor y tratar de generar una estructura, pero que siempre sea personalizada. La idea es que hoy nos vayamos con herramientas para que cada uno pueda armar su propio sistema de toma de apuntes. Así que no les vengo a vender ninguno en particular, porque va a depender absolutamente de los estilos, de las personalidades, de los énfasis, hasta de lo que decía Paula, de las carreras. Así como es súper distinto tomar apuntes en una clase que es súper conversada y reflexiva frente a otra que es, por ejemplo, de ejercicio. Cambia absolutamente el panorama. Así que hoy vamos a ver un poquito para todos. Entonces, solo para recordar, Eh, todas las preguntas son bienvenidas. Siéntanse libres de participar en todo momento, de levantar la manito si quieren hablar, si quieren escribir. Si a alguien le da vergüenza y quiere escribirme solo a mí y que yo lea sin su nombre algún mensaje o alguna pregunta, me la puede mandar directamente a mí por el chat. ¿Ya? Ahí en la configuración pueden cambiarlo y me lo envían solamente a mí. ¿Ya? Así que no se preocupen. Y hay que poner en práctica la toma de apuntes, así que la idea es que también puedan apuntar las cosas que les llamen la atención. Y acá el tips número 1 para partir la sesión con algo súper práctico, tomen notas no solamente de las cosas que no entienden o de las cosas que lograron captar con totalidad, sino también de las reflexiones que de repente le van dando un tema, eh, de una palabra que se les venga en mente cuando están abordando algún tópico, eh, alguna pregunta que tiene que ver con contenido, lo que sea, tomar apuntes, ¿ya? Tomar apuntes de todo lo que llame la atención, ya sea porque lo sabemos, porque no, porque lo queremos aprender, da lo mismo eso. Entonces, como les decía hace un ratito, ¿cierto? Tomar apunte es súper importante, pero tiene razones por las que suma su importancia cuando uno está estudiando cuestiones más formales. Y tiene que ver con que la toma de apuntes favorece nuestra atención. Es decir, que cuando nosotros estamos haciendo algo, nuestra atención logra focalizarse. Y como ya sabrán algunos que nos conocimos en otras jornadas de taller, la atención a veces tiene como, pongámosle entre comillas, demasiada energía. Entonces, cuando estamos en una actividad pasiva, como leer, por ejemplo, o escuchar una clase, esa energía se desborda. ¿Y cuándo sentimos que se está desbordando? Cuando a uno se le está haciendo difícil mantener esa tarea pasiva. La lectura, ya sea, ¿cierto? La escucha pasiva. Entonces, al estar escribiendo, como activamos nuestro cuerpo, la energía logra canalizarse. Entonces logra como ya no desbordarse, ¿cierto? Sino que controlarse y dirigirse hacia eso que estamos haciendo.
Por eso es más fácil tomar apuntes y escuchar una clase que solo escucharla. Escucharla duramos menos tiempo, por así decirlo, ahí en actividades pasivas. Así que, por una parte, permite que esos procesos funcionen mejor. Pero también, además de ayudarnos a captar la información, favorecen que nosotros recordemos la información. Y acá vienen cosas varias. Por ejemplo, obviamente me voy a acordar mejor de lo que escribo. Obviamente me voy a acordar mucho mejor de lo que escribo a mano, de lo que escribo de manera, ¿cierto?, tecnológica, ¿cierto?, con el uso de cualquier plataforma o ayuda técnica. Y obviamente me voy a acordar más de lo que escribí feo. Así que alguien ahí que dijo, yo soy un poco disperso o mis apuntes no quedan como tan estéticos, es súper bueno. Y eso tiene una razón de ser también, porque cuando nosotros tenemos que repasar esos apuntes que no quedaron tan prolijos, nuestro cerebro hace más esfuerzo. Y como hace más esfuerzo, es más significativo para la memoria. Entonces la memoria se acuerda mucho más, de manera más precisa de ese tipo de información, que escribimos así a la rápida, con letra media fea o como le quieran poner. Así que ya son dos procesos que funcionan mejor cuando tomamos apuntes. Y además, como accesorio, ¿cierto?, al trabajo académico, cuando uno ya empieza a estar en la universidad, ¿cierto?, y tiene que hacer trabajo, estamos estudiando un magíster y tenemos que guardar apuntes, ideas importantes, o estamos trabajando en investigaciones y tenemos que tener registro de campo y anotar rápidamente las cosas que van sucediendo, generamos a través de la escritura y a través de la toma de apuntes material de estudio que tiene que cumplir con ciertas condiciones. Tiene que ser rápido y efectivo. Es decir, si yo tomo apuntes para pasarlo en limpio después, no es tan buen apunte. O si yo tomo apuntes para que después nunca pueda leerlos porque me quedaron súper largos y son una transcripción, tampoco son apuntes, ¿ya? O tampoco son buenos apuntes que nos sirvan o que generen algún proceso, ¿ya? Entonces, la idea es adentrarnos desde esto a cómo tomar apuntes, que es lo que vamos a ver ahora. Y como yo les decía, hace casi nada atrás, esto es un proceso. Y como todo proceso, tiene sus etapas y tiene que pasar por esas etapas. Lo más importante es el antes, porque estamos haciendo la previa de la toma de apuntes, ¿ya? Es lo mismo que cuando uno va a salir. Obviamente se pasa mejor en un carrete, en una fiesta, ¿cierto? Cuando uno hace una preparación previa, ya sea arreglarse, tener ahí un medio ritual. Y lo mismo necesitamos para aprender y lo mismo necesitamos también para tomar apuntes. Necesitamos preparar la toma de apuntes y eso se puede hacer un día antes, 15 minutos antes, dependiendo de la asignatura, del contenido, de las lecturas que vayamos a hacer. ¿Y cómo lo podemos preparar? Por ejemplo, revisando el contenido, las lecturas, las presentaciones de la clase que viene. Eso, ¿qué creen que va a generar a nivel así como mental o cognitivo? ¿Qué se imaginan que podría generar el anticiparme a lo que viene mañana? Ahí si quieren me escriben por el chat o me hablan por micrófono, como prefieran. Más Preparar la comodidad. mente, preparar un poco Exacto, la mente. así es, ¿cierto? Preparamos nuestra mente, nuestros procesos, preparamos a la atención para que esté atenta a lo que viene. Es como la vez anterior decíamos, si yo les invito a mi casa y les digo, en mi casa penan, chiquillos, ¿cómo van a venir ustedes? Ahí con la mente preparada, como decía la Paula, así como, "Uy, qué miedo si se mueve algo, ¿cierto?". Va a haber una atención, como dice Marcela, más amplia, más específica hacia lo que estamos buscando. Y por lo tanto, por consecuencia, como dice Vicente, vamos a terminar siendo mucho más efectivos y va a ser más cómoda la toma de apuntes, ¿ya?
Por ejemplo, una buena opción es hacerlo antes de irnos a dormir. Antes de irnos a dormir, podemos revisar de verdad así como una lectura súper rápida, no tiene por qué estudiarse todo lo que tiene mañana, sino que una lectura para identificar tópicos, ideas centrales, antes de irse a dormir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dormimos y entramos en la etapa REM del sueño, ¿cierto? Profundo, donde nuestros ojos se mueven súper rápido y estamos ahí inconscientes, en ese momento de nuestro sueño, nuestro cerebro empieza a priorizar información. Entonces dice, ¿qué le dejo listo al Cristian para mañana? ¿Qué es lo primero que va a necesitar el Cristian? Entonces dice, la lectura de tal cosa porque eso fue lo último que revisó. Y lo deja como prioridad. Pero además, por ejemplo, si Sandra ha estado revisando todos los días cosas de circuitos, por ejemplo, ya, teoría de circuitos, ha estado revisando una semana todo ese tema, el cerebro en ese mismo proceso, además de priorizar el tema, va a limpiar toda esa ruta, va a dejar como una ruta expedita, así súper expedita para todo lo que tiene que ver con circuitos. ¿Ya? Lo mismo, por ejemplo, si la Paula está en un proceso de investigación y ella dice, yo quiero analizar categorías, voy a analizar categorías, por ejemplo, de tal y tal aspecto. Entonces, su mente va a empezar a priorizar esos pensamientos, esas ideas sobre las categorías, va a decir, ¿qué autor hablaba de esta categoría? Y va a empezar a meterlos a todos ahí como en una ruta, así como un caminito. Y entre más hacemos eso, es decir, más se vuelve un hábito, estas rutas son mucho más rápidas. Ya son como así autopistas súper modernas. Entonces, preparamos previamente en el sueño, sin siquiera nosotros estar conscientes, podemos preparar la toma de apuntes. Desde ya ese momento podemos comenzar a preparar. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Se entiende? ¿Ustedes me dicen si tienen dudas? ¿No? ¿Sí? Perfecto. Y sí, Cata, vamos a mandar la grabación en cuanto termine la jornada de taller. ¿Ya? Entonces, preparación. Previo, podemos hacerlo hasta durmiendo, si a usted le da sueño, ahí como Homero Simpson cuando practicaba ahí con audífonos y un cassette. Podemos hacer algo similar. ¿Ya? Y lo que estamos haciendo, en definitiva, así como solo en resumen, es activar todos esos conocimientos previos que tenemos sobre un tema, entender los que vienen con mayor facilidad y poder focalizar la atención a todo lo que realmente es importante. Y ahí ya tenemos la previa lista. ¿Ya? Si no tienen tanto tiempo, lo pueden hacer 15, 10 minutos antes de clases y también les va a funcionar. ¿Ya? Porque también estamos activando todo eso que se sabe. Así que ustedes deciden el momento en el que les puede funcionar mucho mejor o que se sientan más cómodos y cómodas también activando estos conocimientos. ¿Ya? ¿Qué hacemos entonces cuando ya preparamos la cosa previa, pero nos toca profundizar? Nos toca ya meternos en el proceso. Cuando estamos en el proceso, lo más importante es que seamos personas activas, porque como decíamos, cuando estamos en actitudes o situaciones que son demasiado pasivas para nosotros, nuestra atención se aburre y como que se desconecta. Entonces, hacer preguntas, participar en clases pueden ser súper buenas opciones para mantenernos ahí, atentos, ¿ya? Pero no podemos dividir nuestra atención en tantas cosas. Por ejemplo, algo que no es tan práctico, pero se ve mucho, es esta gente que toma apuntes muy bonitos con colores y destacadores y cosas hermosas, que estéticamente quedan preciosos. Son la envidia de toda sala, me imagino. Pero en lo práctico es muy poco eficiente, porque se hace muy lento. Entonces, no saco nada con invertir el poco tiempo que tengo de clases y de atención en algo que solo me funciona estéticamente. Tiene que ser más práctico para el aprendizaje del contenido o de lo que estamos trabajando. ¿Ya? Y también
que si no entendemos algo, resolvamos las dudas y las inquietudes durante la clase. Y eso es vital para que lo que anotemos no sean dudas, para que lo que anotemos no sea, por ejemplo, poco específico o cercano a la realidad. ¿Ya? Una pregunta que quisiera hacerles, solo para saber cómo están. ¿Anotan las preguntas que se les ocurren, por ejemplo, en clases? No sé, por dar un ejemplo, el profesor dijo, no sé, que habían 100 pescados en una piscina. Y a ustedes se les ocurrió pensar, ¿y por qué son pescados? Y si quizás son, no sé, tiburones, ¿ya? ¿Pensaron ustedes en tiburones? ¿Anotan ese tipo de preguntas o de inquietudes que les quedan así en las clases? Casi nunca dicen. Bernardita tampoco dice que no. Que no. Ya, la Yaritza sí. Ya. Estefanía ahí dice buscar, se anota el tiro, se deja una nota de la Estefanía. Como, búscalo ahí. Ya, Juan Lagos dice que sí, con el método Cornell él tiene un espacio para las preguntas. La Roxana dice, al pasar la materia sí. Ya. El tema es que lo ideal es que lo hagamos cuando estamos en clases. ¿Por qué? Porque cuando uno no anota eso, suele pasar que esos momentos de brillantez y de lucidez son muy efímeros. Entonces se van. Y usted dice, oh, ¿por qué me hice esa pregunta? Qué raro. Y después cuando hay prueba o interrogaciones, aparecen este tipo de preguntas muy similares. Y uno dice, una vez me hice la misma pregunta o a una muy similar y tampoco le busqué la respuesta. ¿Ya? Así que aprovechen esos momentos porque son de absoluta lucidez. Por algo están apareciendo preguntas, porque estamos trabajando y procesando toda la información. ¿Ya? Cuando no hay preguntas y no se nos ocurre ni siquiera cualquier cosa, ahí hay que preocuparse, porque quiere decir que como que no estamos procesando nada, no se entiende finalmente, ¿ya? Pero ahí las personas que lo anotan, si se dan cuenta, en algún momento de su vida deben haber dicho, ¡ay, qué bueno que lo anoté! O qué bueno que lo busqué cuando apareció la pregunta, ¿ya? Ahí dicen, los anoto en post-it, lo pego en una tapa del cuaderno. Si se dan cuenta, están tomando buenos apuntes de las preguntas, pero son buenos apuntes, ¿ya? Muy bien. Y también identificar expresiones, frases y palabras de cada profesor. Por ejemplo, las más sencillas nos pueden servir para identificar el momento de la clase. Bueno, si el profe ya está saludando y diciendo, vamos a iniciar con, obviamente nos está marcando el inicio de la clase. Si después nos dice, vamos a continuar con un ejemplo, sabemos en qué parada está el profesor, ¿no? Pero también hay que saber identificar expresiones, frases y palabras en otros contextos. Por ejemplo, cuando una persona me está diciendo en una entrevista algo solamente porque se siente obligada o presionada por el contexto. Eso igual es importante que yo me pueda dar cuenta y tomar nota de ello, ¿cierto? ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de algunas de las profesiones del área más humanista que tienden a tomar notas también de sus propios trabajos, ¿no? De lo que pasa en una investigación, lo que pasa con un caso, lo que hace un estudiante en clases, también tomar una estructura, armarnos una estructura puede ser una buena base también para tomar buenos apuntes. Por ejemplo, voy a hablar de expresiones, de frases y de vínculos. Ya. ¿A quiénes me menciona mi estudiante cuando habla? ¿Qué tipo de frases dice? ¿Qué expresiones pone? Para que así yo pueda tomar repetitivamente muchas veces esa misma observación. Y también tiene que ver con la toma de apuntes, ¿ya? Pero en otros contextos. Hago ese disclaimer porque sé que aquí
La participación es bien diversa. Hay estudiantes de diferentes etapas. Así que si en algún momento no se entiende algo, me preguntan nomás o me piden precisión. ¿Ya? Y también otras cosas que podemos identificar o aprender a identificar que ayudan a tomar apuntes es saber más o menos qué cosas dicen los profes. Por ejemplo, hay profesores que siempre ponen el énfasis en un tema que les gusta mucho. Entonces, por ejemplo, la Paula puede tener un profesor que hable de, no sé, a ver, por ejemplo, de las flores. Ya, va a hablar de las flores, pero él siempre termina hablando de los arbustos. Entonces, la Paula debería decir, yo sé que este profe va a terminar hablando de los arbustos, entonces tengo que poner atención a cuando vaya a hacer ese tránsito. ¿Cómo conectó flores y arbustos? ¿Ya? Lo mismo nosotros en otra clase podemos decir, este profesor siempre habla, por ejemplo, de la aplicación práctica. Él le gusta llevar todo a lo práctico. Le pongo atención entonces a eso. ¿Ya? Cuando pasa de estar explicando la materia a el otro tema. Muy bien, la Paula seca ahí tomando apuntes. Me imagino que eso sirve harto para entender a los profes y a los académicos en general, porque hablan de tantos temas y todo de manera muy específica que uno a veces se pierde también entre tanto conocimiento. Ahí nos podemos trazar un mapa más o menos, como del pensamiento. ¿Ya? Y también darse cuenta de cuando las personas están repitiendo información. Suele pasar en todos los contextos y yo me hago súper cargo de eso también, como mal de profesora, es que cuando a uno le gusta un tema, uno ahí se engolosina y quiere seguir hablando y es súper repetitiva de las ideas. El tema es que a veces nuestra audiencia no está familiarizada con ese tema. Entonces, si yo hablo 3 horas de mi perrito, por ejemplo, y a ustedes todo les va a parecer nuevo de mi perrito, pero quizás yo estoy contando como por enésima vez por qué mi perrito tiene el apellido de Dua Lipa, por ejemplo. ¿Ya? Y ya están chatos de escuchar eso. Entonces, identificar cuándo la persona se vuelve al mismo pensamiento. Y si yo le estoy contando ya tercera vez la misma historia, decir, ok, no es necesario prestarle atención, ¿ya? Prestar atención tiene que ser algo que se decide. Entonces yo decido prestar atención a algo. No estoy obligada a prestar atención no sé, a la 10ª vez que se me está contando lo mismo. Entonces, si yo a la primera entendí y me quedaron algunas dudas, el apellido de Duali. Ah, no, le puse Lipa a mi perrita. Se llama Linda Lipa. Ahí para la Paula que me pregunta el apellido de Duali. Pero creo que su apellido es Lipa, al parecer, ¿no? Bueno, retomando la idea. Si yo le estoy contando por 10ª vez algo, y a la primera ya lo entendieron, a la segunda quizás se pueden dar el chance de volver a escucharme. Y decir, ya, para aclarar dudas, me quedo. Escucho una vez más la misma historia. Pero si ya la estoy diciendo por tercera vez, no es tan práctico volver a escuchar eso, volver a prestarle atención y además volver a anotarlo. ¿Por qué creen ustedes? Que no sería práctico ya a la tercera, cuarta y todas las veces que se repita lo mismo, volver a anotarlo. ¿Qué mezcolanza creen que nos puede quedar? Exactamente. Se vuelve un bucle, hay sobrecarga de información. Obviamente nos vamos a confundir porque vamos a estar mezclando toda la información nuevamente. Y si se dan cuenta, hagan el ejemplo, así como, o sea, hagan el ejercicio práctico de repetir cualquier palabra, la que ustedes quieran en este momento, muchas veces muy rápido. Se van a dar cuenta que en un momento la palabra empieza a perder sentido, por más que sea una palabra súper conocida. Y como dice la Estefanía, saturamos la memoria, es lo que menos hay que hacer, saturarle a la memoria y a la atención. Y
¿cierto? Vamos a confundirnos, nos vamos a sentir cansados y cansadas mucho antes, solamente por darnos ese mega esfuerzo de repetir solamente. Cuando ya estemos repitiendo mucha información, ahí ustedes igual pueden decidir relajarse, reflexionar, decir, por ejemplo, ya, no voy a prestarle atención al cuarto ejemplo que está diciendo el profesor, pero puedo anotar mis dudas. Y aprovechan ese momento en otra cosa, pero igual están conectados. Claro, dice por el contrario, a veces pasa que cuando los profesores hablan de un tema que una persona ya maneja, ¿cierto? No se toman apuntes y se pierden el detalle que precisamente el profe va a evaluar. Entonces ahí siempre elegir una técnica que vaya a esos detalles chiquititos, si es que son los detalles donde se presta atención en las evaluaciones. Que también traigo una estrategia para eso. ¿Y qué hacemos después? Cuando ya tenemos el apunte listo, ¿cierto? Ya tomamos apuntes toda la sesión. ¿Qué hago con eso? Lo ideal es organizar los apuntes y ordenarlos. Solo orden, ¿ya? No estamos diciendo así como reescribirlos, procesarlos en un procesador de texto, nada de eso. Solo ordenarlos. Si están en carpeta, ordenar la carpeta, el cuaderno, lo que sea. Ya. Estefanía nos pregunta, ¿qué le pasa que aunque la clase se haya enganchado bien desde un principio, tiende a perder el foco en algún punto y se pierde completamente? Eso es porque se fatiga la atención, ¿ya? Uno se cansa en la clase. Entonces hay que tener momentos en donde uno también sienta ese quiebre dentro de la clase. Por ejemplo, tú puedes pararte e ir al baño, o por ejemplo, dejar de mirar al profesor y buscar una duda y después volver al tema. Tenemos que pensar algo que sirve harto para estudiar en cualquier, ya sea de pregrado o de posgrado, pensar los procesos de aprendizaje y de estudio como cuestiones más prácticas y menos escolarizadas. Entonces, da lo mismo si un estudiante no me está mirando a los ojos a mí como profesora y está buscando una duda en su teléfono. Eso pasa en la vida cotidiana. Lo hacemos en el trabajo, lo hacemos en la universidad y todo, ¿ya? Como dice Fran, podemos llevar mandalas, podemos tener un break entre medio, ¿ya? Como a nadie le dura la atención tanto tiempo, sin parar y en algo difícil, como el contenido que uno suele ver en clase. Así que hay que entenderse por esa parte, es decir, ya, no es una función humana ese nivel de desempeño que estamos buscando. ¿Qué hacemos con lo que tenemos? Que eso sí se puede manejar. ¿Ya? Después, ¿qué podemos hacer? Revisar los apuntes, ya revisar el contenido, lo que anotamos. Eso nos va a permitir que todo lo que fue trabajado o abordado en clases, si tenemos dudas respecto a eso, ver qué podemos hacer. Decir, ya, ¿qué necesito, por ejemplo? Acá yo les voy a escribir unas preguntas que pueden servir para pedir aclaraciones. Por ejemplo, hay preguntas que tienen que, me imagino que cuando alguno de ustedes o alguna, cuando está confundido en clase, le da cosa preguntar. Así como, ¿qué dijo profe? O me lo explica de nuevo. ¿Cómo piden sus compañeros, ustedes, comúnmente una aclaración en clases? ¿Cómo le piden al profe que lo explique de nuevo o que vuelva a dar un ejemplo? ¿Qué tipo de preguntas han escuchado? Que lo repita, ¿cierto? Pero imagínense, no sé, están viendo un capítulo de The Voice, de estos típicos programas de canto, y el jurado te dice, repite la canción. Es raro.
Como que me imagino que así a veces lo sienten las personas que presentan o los profes, ¿cierto? En clases, como que lo diga de nuevo. ¿Cómo lo digo de nuevo? Entonces, ahí lo que podemos hacer es primero identificar qué no entendí. Y eso lo separo de lo que no entendí. Esa pregunta es para mí primero, como estudiante. Por ejemplo, ¿qué no entendí? No entendí el ejemplo, no entendí la metáfora, no entendí cómo tomó a este autor el profesor, no entendí cómo interpretó la lectura, no entiendo el paradigma, no entiendo la ley, no entiendo la definición. ¿Ya? ¿El qué? ¿Qué es lo que no entiendo? La Paula dice, a veces finjo. Todos hemos fingido, Paula, así que no temáis. Todos hemos fingido que hemos entendido algo. La idea es que ahora veamos cómo podemos pasar piola y hasta súper cancheras con eso. ¿Ya? Lo que podemos después de preguntarnos qué no entendí es qué necesito para entender. Nos podemos preguntar eso. Por ejemplo, no entendí la metáfora. Perfecto. Ya puedo partir y decirle, profe, no entendí su metáfora. Igual es un poco directo, ¿cierto? ¿Me podría dar un ejemplo? ¿O me podría dar otro ejemplo? ¿Cierto? Ahí le estoy diciendo, no entendí eso y qué necesito. Así que podemos quedarnos ahí también. ¿Qué necesito para entender? Ahora, lo que podemos hacer para quedar como más cancheros con esta intervención y que no sea tan, ¿cierto? Que no nos genere tanta ansiedad o tanto temor, lo que podemos decir es, por ejemplo, profe, tengo anotado aquí, bla, 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 bla. O profesor, según lo que usted señaló anteriormente, Juanito Pérez en el 2018 dijo bla, 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 bla. Metáfora se me hace un poco compleja por el contexto. ¿Usted me podría dar un ejemplo más cotidiano? Ahí el profe tiene cero dudas de lo que necesitamos, pero además sabe que yo sí estoy conectada con el tema. No sé si se entiende. Y además le dije, estoy prestándole mega atención, profe. Así que estoy aquí con todos mis sentidos y toda mi alma entregando todo mi conocimiento, ¿cierto? Así que, como se muestra la pregunta, también lo podemos anotar. ¿Por qué serviría anotar esto así tal cual como lo mencionamos recién? En los apuntes, porque si son del área de las ciencias sociales, por ejemplo, esas cosas tal cual pueden ir escritas en un informe, en un ensayo, hasta en un artículo. Son párrafos que quedan estructuralmente muy bien armados, muy coherentes y que se pueden reutilizar muchas veces. Entonces, aquí, economía mental. Nunca gastar más recursos mentales de los que tenemos que hacer, porque si no nos fatigamos y nos estresamos más de la cuenta. Y para las personas, por ejemplo, que dicen, ya, pero ¿cómo esto lo aplico en otras cosas? Bueno, todas las profesiones terminan haciendo informes y ese tipo de actividades, entonces también un buen registro, un buen apunte puede dejar párrafos armados para ser reutilizados en un informe de proceso, en un informe de gestión de un proyecto, una postulación a algo. Y eso después ustedes lo reutilizan. Van guardando todos esos pedacitos que quedaron bien armados, esas preguntas bien planteadas, esos apuntes buenos como de alguna sesión y las dejan ahí para la posteridad. Y ya lo último que tienen que hacer es corregir y precisar apuntes, si es que es necesario, por ejemplo, poner algún detalle. Estas mismas marquitas que ustedes decían hace un ratito, que dejar la marca de tienes que buscar esto, revisa tal cosa, eso, rellenar esos apartados en los que nos dejamos notas o alguna acción a realizar. Y
Después con eso ya tenemos un apunte que va a poder ser leído nuevamente, analizado y todo. ¿Qué tal les parece esto de verlo como un proceso? Y ahora a lo mejor haberse dado cuenta de que no estaban mal en todo el proceso, sino que había algo nomás que agregar o que resumir ahí en la toma de apuntes. Porque ahora se viene la parte más práctica, así que si hay dudas respecto a esto, cómo funciona más el proceso de la toma de apuntes, con confianza. ¿Todo bien? Ahí me pueden poner manito arriba. Todavía no, no tengo poderes mentales para adivinar sus reacciones, pero confiaré en sus manitos. Perfecto. Ya. Estefanía nos pregunta si recomendamos usar plataformas para organizar apuntes y materiales como Notion o Obsidian o cualquier plataforma similar. Sí, o sea, siempre voy a recomendar el orden en cualquiera de los formatos que ustedes quieran. Siempre es el formato que a ustedes les facilite la toma de apuntes. Si ustedes toman apuntes de maravilla digital, sigan haciéndolo así, ¿ya? Porque el cambio no va a ser radical si toma a mano. Si le permite ser más ordenado, tener un cuaderno, una como agenda o algún de estos como archivadores con apuntes, continúen así. Siempre es el que a ustedes les lleve menos tiempo y sea mucho más práctico de usar. Que sea sencillo, como que les sea innato. ¿Ya? Estefanía, dígame nomás. ¿Se me escucha? Sí, te escucho súper. ¿Se escucha? Sí. Ah, ya que estaba con los audífonos me parece que no se escuchaba. Que en mi caso he ocupado por este semestre Notion, que es una plataforma que me ha servido harto porque uno ahí tiene como para organizar bases de datos, lo puede poner PDFs, puede poner links a videos, es como un mismo documento que está ahí, todo se sube a una nube, entonces lo he encontrado en mi caso bastante bueno porque cuando yo anotaba en cuaderno, al final tenía todo súper desorganizado porque anotaba de clase tras clase lo que iba entendiendo y como que no me fijaba mucho en el orden, entonces el tema del orden me ha ayudado harto. Notion, lo único que es muy como muy personalizable, entonces uno se puede ir como un poquitito en la bola, por así decirlo, colocándole fotos, GIF y todas esas cosas. La Así que eso es un entiendo. contra. Sí, yo también entré ahí en la droga del Notion. Ya funcionó súper bien. Y la verdad, ahí si quieren, bueno, les puedo mostrar algunas cosas que se pueden como usar así muy sencillas, que pueden ser útiles para la toma de apuntes, como decía la Estefanía. Pero de verdad es una gran plataforma porque es multiplataformas. Eso quiere decir que lo podemos ocupar como web en el computador, pero también como aplicación. ¿Ya? Y claro, se pueden descargar. Se puede descargar. Notion lo puede descargar como aplicación en cualquier dispositivo móvil, tableta, celular. Y también, y la otra era, sí, Notion es gratis, es gratuita y la pueden encontrar también como web, así, con la URL. Eh, Roxana pregunta, muchos jóvenes sacan fotos a las presentaciones o pizarras. ¿Qué tan bueno o malo sería eso? Tiene dos, podríamos decir, líneas. Una es que, claro, permite que la captura sea inmediata, por lo tanto, si depende más de la persona en realidad. Si la persona la va a revisar y posteriormente la va a tomar de apuntes en el sistema que tenga, maravilloso, porque le permitiría optimizar un tiempo en clase para después poder pasarle limpio. El tema es que eso no suele suceder. Entonces, cuando uno toma la captura, después uno se olvida de que está la captura en el teléfono y no la revisa.
Entonces ahí cae como a responsabilidad de la persona y qué va a hacer con la captura de pantalla más que nada. ¿Ya? Ahí, están aprovechando de pasar tips de que registrarse con el correo de la universidad en Notion puede tener la versión premium, la versión premium con ventajas de almacenamiento. eh, y claro, al principio puede ser un poco intimidante por lo personalizable que es y porque hay que aprender ahí unos comandos, pero aprendiendo eso de verdad, sencillito por la vida y les permite tener todo ordenadito. Además de eso, de las plataformas que también quería que lo tomáramos, así que qué bueno que la Estefanía nos vino con eso antes, traje algunos apartados que podríamos poner, ¿ya? ¿Cuáles son estos apartados? Es decir, ¿cómo podemos ya estructurar el sistema de toma de apuntes? Primero traje unas características que las hemos ido probando con distintos estudiantes de distintas carreras, así que aquí me ayudaron los chicos y chicas para poder hacer algunos tips. Primero, tienen que ser apuntes propios. Cada persona anota lo que le parece importante. Nunca nos copiemos los apuntes. Yo la primera vez que estudié para una prueba en la universidad, estudié con apuntes que no eran míos porque no confié en mi toma de apuntes y me fue súper mal porque mi compañera, la Javi, se saltó como 3 temas de la prueba en la toma de apuntes porque ella ya se los sabía y los manejaba súper bien. Entonces para ella eran sentido común. Para mí, absolutamente nada de sentido común, eso era todo nuevo, no tenía idea de nada y toda esa parte no la pude responder en la prueba. Así que no lo recomiendo por experiencia propia. Siempre nuestras propias formas de tomar apuntes, porque esa es la forma en que nosotros estamos estructurando nuestro pensamiento, ¿ya? Así que es importante que validemos esa forma y en eso nos basemos. Utilizar nuestros propios códigos, como nosotros entendamos las ideas, porque son nuestros apuntes y eso es lo que tenemos que recordar, ¿ya? La estética también es importante, ya lo decía Gabriela Mistral, hablaba de lo importante que es la estética para el tema del aprendizaje y es real, porque si hay algo que es bonito, me siento mucho más cómoda, me motiva a tomar notas y a después revisarlas. Bonito, no sinónimo de perfecto ni de apuntes de la chica de los apuntes, sino que funcionales, que sean con mi estructura. Si a mí me gusta solo lápiz negro con rojo, maravilloso. Si a mí me gusta un arco iris y me funciona, puedo seguir haciendo eso, ¿ya? Dependiendo de nuestro estilo. Otros básicos, bueno, escribir de manera literal solo lo que sea necesariamente literal. Por ejemplo, fórmulas, definiciones de autores o ideas y cosas así. Y solo eso. Lo demás, todo puede ser resumido con nuestras propias palabras. Hay que entender que para nuestras propias, o sea, para resumir con nuestras propias palabras, nosotros hacemos un proceso de entender la información. Entonces, eso no quiere decir que tengamos que repetir lo mismo que dice un profesor o algo así. Paula, dígame nomás. A mí lo que me ha servido en realidad este año, porque en pregrado no lo hice nunca, era hacerle una línea como en la orilla del cuaderno y ahí anotar como tópicos para, Maravilloso. como para en el fondo saber de qué sale en la hoja, como para optimizarlo, hacerlo más rápido, ¿no? Maravilloso, tu propio sistema de palabras claves, como los artículos y así. Maravilloso, súper, súper bien. Ahí se dan cuenta, la Paula generó su propia estrategia para poder reconocer un elemento que para ella es muy importante, sobre todo en clases de magíster. Optimizar los espacios, ¿cierto? Los recursos, intentar aprovechar todos los espacios de la hoja sin sobrecargarnos. Ahí hay que controlarse de repente cuando uno toma apuntes digitales, le quiere poner foto y de todo así como a los apuntes, pero a veces no es tan necesario y solo puede ser ruido visual, ¿ya? Y no obsesionarnos tanto con el orden y la prolijidad, que tiene que ver con esto de que si nos cuesta, igual nos va a ser funcional. Así que de repente lo que cuesta un poquito se puede agradecer a nivel así como cognitivo. Para ir cerrando, les quería mostrar
lo siguiente, estos apartados que podemos utilizar, después ustedes los pueden revisar con calma en la presentación, pero tiene que ver con el tema y la fecha, puede ser súper importante para no perdernos en las clases, por ejemplo, los datos importantes, por ejemplo, el profesor dijo que va a hacer una evaluación o la entrega de un trabajo, esto les va a permitir en la hoja poder identificar rápidamente ese elemento, ¿cierto? Esa fecha importante. El tema, las dudas y preguntas también, dudas y preguntas, y también un porcentaje del aprendizaje, ¿ya? Y eso se los voy a mostrar más gráficamente aquí. Por ejemplo, algo que sirve harto es en la contraportada para quienes toman notas con lápiz y papel, tener posits pegaditos, como una torrecita finita de posit. Eso puede ayudar a que cuando estén tomando notas no sobrecarguen la hoja, sino que hayan cosas que queden como desplegables, como interactivas. Y eso de verdad que uno lo agradece cuando está revisando un cuaderno para estudiar, que no todo sea hojas y hojas de texto sin parar, sino que hay un papelito que se doble y se abre, o que por un lado tiene una imagen y por el otro lado tiene un texto, se agradece, funciona, es más interactivo para nuestra atención, por lo tanto puede captar mucho más nuestra capacidad de concentrar, ¿ya? Tener un índice, podemos ir armando un índice a medida que vamos avanzando, ¿ya? Esto permite que nosotros podamos ir teniendo un registro de las clases y inmediatamente, a medida que vamos revisando el cuaderno, saber dónde tenemos que repasar. Aquí está lo que decían algunas de las chiquillas, ¿cierto? Tener apartados como para dudas y preguntas o para información importante que quedan siempre en el mismo ladito de la hoja. Eso nos ayuda a hacernos como un mapa mental. Entonces sabemos que si hay algo anotado en la parte izquierda de la hoja, es importante. ¿Es algo que tengo que resolver o es algo a lo que le tengo que prestar atención? ¿Ya? Y nos ubicamos ahí rápidamente sin tener que estar pensando dónde anoté eso, en qué parte o a quién le pregunto. Otra cosa que podemos hacer es resaltar los subtemas con un tipo de letra, con un tipo de color. Si a nosotros nos gusta, por ejemplo, ocupar un sistema de colores, de destacados, también podemos hacer eso, ¿cierto? Y agregar pequeños organizadores gráficos a la información. Y, por ejemplo, ¿a qué se refiere esto? Que yo puedo ir tomando notas de la clase y después puedo hacer un esquema, dibujar un esquema chiquitito a la rápida que sintetice esa parte de información. O puedo hacer un dibujo, ¿ya? O puedo hacer, por ejemplo, una nube de conceptos, puedo hacer un esquema de pescadito, una tabla, cualquier esquema que nos permita a nosotros ver de manera más gráfica la información. ¿Ya? Ahí la Mía Pérez nos recomienda harto el sistema de colores, ayuda muchísimo. ¿Ya? Yo lo que hacía, por ejemplo, en el magíster más que nada, no lo hice tanto en pregrado, creo que mis estrategias las apliqué más en el magíster, tenía un color para la teoría, para conceptos como que eran desde la teoría, y tenía un color para lo que eran conceptos, por ejemplo, de políticas públicas. Entonces, todo lo que era teoría era amarillo, políticas públicas era rosado, y así. Entonces, podía haber esa interacción entre colores, ya. Esta teoría se ha aplicado de esta manera en una política pública, o no se toma en consideración, y ahí. Y además, a eso le podemos añadir lo siguiente, que es un tipo de iconografía, podríamos decir, para la información. Es decir, cada vez que la Estefanía quiere anotar un concepto que salió de un texto, hace un dibujito como un cuadernito o un librito. Cada vez que la Paula tuvo así una idea brillante mientras estaba en una clase de magíster, que dijo esto lo podría desarrollar después, le pone un foquito, como una ampolletita que se le prendió.
Si quiero rescatar algo de la clase, del texto, de la grabación de la clase, por ejemplo, pongo un icono de audio. Eso me permite visualmente identificar la fuente de la cual viene la información. Y así me queda todo separado, qué es mío, qué es del profesor, qué es del PPT, qué es del autor del texto. Y después con eso puedo preparar hasta un informe, puedo ocuparlo para una prueba, justifico lo que yo digo con lo que dijo el autor, con lo que dijo el profesor en clase y así. Entonces permite tener las fuentes un poquitito más claras. ¿Ya? Tenemos esa opción también. ¿Sí puedo repetir la de las fuentes? Sí. Como saben, las clases o cualquier proceso tiene hartas referencias, ¿no? Vamos a hablar en una clase de los textos que leímos, se me van a mí ocurrir ideas, voy a tener ideas en la presentación del PPT, ¿cierto? O cosas que dice el profesor o la profesora, o mis informantes, si estoy haciendo un proceso de investigación. Entonces, poner un icono, un dibujito, antes de anotar lo que me está diciendo una fuente de información, me puede ayudar a identificarla. Por ejemplo, pongo una ampolletita cuando se me ocurrió una idea a mí y anoto mi idea, pero con esa ampolletita antes. Y si después estoy anotando algo que dijo el autor del texto, dibujo un librito y anoto eso que estoy pensando que dijo el autor, ¿cierto? Entonces eso me puede ayudar, como decía, a identificar desde dónde viene esa información. Lo que digo yo con lo que dice el autor y ahí lo conecto o hago una discrepancia y así. No sé si ahora se entiende mejor. ¿Sí? Súper. Maravilloso. Entonces, vamos a lo siguiente. Algo que siempre recomiendo es escribir en columnas, tal cual como vienen los textos académicos, los artículos de investigación. Y eso tiene una razón muy sencilla de ser. Es que cuando tenemos texto de esquina a esquina en la hoja, las líneas son demasiado largas y nuestro cerebro siente que no avanza tanto. Por lo tanto, nos cansamos mucho más. Si se dan cuenta, aquí hay dos columnas. En todos los ejemplos que le he puesto, han habido dos columnas donde hay texto. Y uno tiene la sensación de al ir avanzando, avanzar mucho más rápido. Eso hace que nos fatiguemos menos al leer, de verdad leamos mucho más rápido y que también nosotros podamos tener un control de la lectura. Porque los párrafos están más ordenados, la información está más ordenada y nosotros podemos procesar menos cantidad de información. Entonces, hay una sensación como de recompensa en nuestro cerebro que permite que la lectura sea mucho más eficiente. No sé si se habían dado cuenta de eso, de que los papers en ocasiones se leen mucho más rápido que un texto, una novela, un libro común y corriente de los que uno suele conocer. ¿Y ahora les hace sentido de que se sienta como más cortito? Ya, sí, ahí parece que les hace sentido. Sí, todo en columnas. Dos columnas funciona súper bien, van a avanzar mucho más rápido, van a sentir que toman hasta mejores apuntes, por ende van a quedar mucho más ordenados, porque va a haber la información mucho más estructurada en la hojita. Así que, de que funciona, este es un tip probado, ha funcionado. Claro, sí, depende del tamaño del cuaderno. Si uno tiene un cuaderno muy grande, quizás haya que hacer otros apartados, otra estructura. Ahí va dependiendo de cómo uno se sienta cómoda también. ¿Ya?
Pero esto tiene que ver más que nada con el avance y la fatiga que uno siente, que es una forma de poder contrarrestarlo, escribiendo en columnas. Y otra cosa que también recomiendo harto, sobre todo cuando uno está leyendo hartas cosas y no tenemos tiempo para volver a leerlas, que eso suele pasar en la U, no se sientan culpables. Pasa mucho de que uno se puede leer una vez un texto y de repente no lo puede retomar en mucho tiempo. Lo que podemos hacer es que al terminar cada lectura, doblemos o cada toma de apuntes, por ejemplo, cada hojita donde tomemos apuntes, doblemos un post-it en triangulito. Y hacemos un triángulo y lo pegamos en la esquina del cuaderno. Ya, voy aquí. Por ejemplo, lo podemos pegar así. En la esquinita, ahí se ve mejor, en la esquinita. Y acá adentro lo que podemos hacer es resumir en un punteo los tópicos, como decía la Paula. Los tópicos, los temas, las cosas que se hablaron en clases y podemos poner un porcentaje, es decir, un porcentaje de lo que yo aprendí de eso, así como ya, del 0 al 100%, ¿cuánto aprendí? ¿Cuánto me recuerdo del texto? ¿Cuánto recuerdo de la clase? ¿Ya? ¿Cuánto siento que entendí, que logré? Como ustedes quieran ponerlo, pero un porcentaje. ¿Para qué creen que les podría ayudar al terminar la clase poner inmediatamente ese porcentaje? ¿Qué se imaginan que podría ayudarles? Priorizar información, ¿cierto? Que se tiene que repasar. Ya sabemos qué clase, qué texto o qué apuntes hay que repasar, ¿cierto? Dónde hay que tener el enfoque. Entonces, si se dan cuenta, de una sola tomada de apuntes, ahorramos un montón de tiempo en pensar lo que tenemos que estudiar, en pensar cuánto sé del tema y todo. Sí, le voy a enviar la presentación, la voy a compartir con Sofi, que es quien envía los correos, para que les pueda compartir la presentación y lo puedan revisar con calma, ¿ya? Si no, de todas formas, ustedes tienen mi contacto, me pueden escribir a mi correo y también a la cuenta de Instagram que les dejé al inicio de la sesión para que lo puedan revisar. Y me lo piden nomás y yo se los envío. Otra forma de tomar apuntes es dividir en secciones la hoja. Esto es para las personas que son más gráficas y que les cuesta como tomar apuntes con ideas completas porque son muy largas o se atrapan mucho en el texto. Dividen la hojita en así como un cómic y por cada cosa que vaya hablando el profe, anotan. Cuando el profe sea repetitivo o la clase o el texto sea repetitivo, ustedes dejan de sobrecargar ese cuadrante, de tomar notas ahí y descansan. Y cuando aparezca algo nuevo, se pasan al siguiente cuadrante. Y así, cada cosa que sea novedad implica el pasar a tomar notas en otro cuadradito. Y ahí después nos queda como una historieta o un cómics de la materia, solo con las novedades. Eso sí, el criterio siempre tiene que ser considerar una novedad para pasar de un cuadrito a otro y no sobrecargar cada cuadradito, ¿ya? Esa estrategia se llama mandala, se llama estudia menos. Y mi correo se los voy a dejar también aquí para que lo tengan y si me quieren pedir la presentación más. El profe siendo súper disperso, yendo y viniendo de los temas. Claro, imagínate. Ahí uno dice, claro, el profe es súper disperso, se va de un tema a otro y vuelve. Ojo, entonces ahí me ordeno un poco yo más para la clase, hago algo después de la clase para identificar ese desafío. Así que nos permite dar un análisis también ahí de la clase para nosotros. Y otro que podemos hacer es, si estamos leyendo un texto, ir tomando notitas a los lados. Y vamos pegando post-it, así, ese es un sistema que yo lo ocupo mucho, mucho, mucho,
Si se dan cuenta, ahí están marcados. Voy tomando notitas en los post-it al lado y ahí está todos los resúmenes de los textos que leo. Sí, ese es, sin puntito, estudia menos todo junto. Y aquí toma apuntes. Y en uno al final, casi siempre, aquí está acá atrás, ahí hay uno que cierra con alguna idea, algo así generalísimo. ¿Ya? Así que tenemos todas esas cosas para tomar apuntes. Ahora depende de ustedes cuáles quieren ocupar, en qué contexto sienten que les funcionan mejor y la idea es que las puedan aplicar en algún formato en el que se sientan súper cómodas y cómodos. Es lo más importante para que sí funcione la toma de apuntes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora viene la parte divertida del taller. O no tan divertida, dependiendo de lo que opinen. Viene, como dice ahí, bueno, que me puedan hacer sus preguntas y también, por favor, que puedan responder la encuesta de evaluación de este taller, que está ahí en el link que acaban de dejar en un formulario. Y si aparecen dudas posteriores a este taller, siéntanse con toda la confianza de escribirme por correo, de escribirme por Instagram y que conversemos al respecto. Si conozco algún libro para profundizar en el tema de la toma de apuntes, no propiamente como la toma de apuntes como tal, no encuentro, o sea, ninguno que pueda como recomendar, porque hay algunos que son súper estrictos, entonces te dicen, este es el método por defecto para tomar apuntes. Pero hay un libro que me gusta mucho, que se llama Estrategias de enseñanza y aprendizaje, y trae varias estrategias para poder estudiar, cómo hacer mapas, cómo hacer estudios de caso, seminarios y preparar hartas cosas, diagramas, esquemas que tienen como objetivo aprender o enseñar en la universidad. Entonces lo encuentro un buen texto, ¿ya? Y es de Julio H. Pimienta Prieto. Se llama Estrategias de enseñanza y aprendizaje, docencia universitaria basada en competencias. Este lo recomiendo porque tiene ejemplos para todo lo que quieran hacer, hasta para hacer cálculos, formas de poder hacerlos mejor, más sencillos o más significativos para el aprendizaje. ¿Y qué se les puedo recomendar? Se llama Estrategias de enseñanza y aprendizaje, docencia universitaria basada en competencias. También está online. Si lo buscan online, está ahí en Google, aparece de inmediato. Y aquí me dicen que no les aparece el link. Voy a intentar reenviarlo nuevamente. Copiar y pegar. Y ahí está. Si alguien tiene dudas, consultas, me puede escribir por el chat o levantar la manito y hablamos. No salgo en el taller en el formulario. Entonces, esto fue solo un sueño y nunca sucedió. Voy a dar aviso entonces, ¿ya? Así que si no me evalúan ahora, no, no sé qué podemos hacer. Ya, y lo voy a escribir aquí. Se llama Estrategias de enseñanza y aprendizaje, docencia basada en competencias. Ahí está. Y bueno, lamento que no lo puedan evaluar. Ahora dicen que sí. Dicen que sí funciona la encuesta. Cualquier duda, comentario, queja, reclamo también, reflexión del taller, apreciaciones, son bienvenidas. Y obviamente también todas las dudas que tengan.
La voy a volver a reenviar por el chat, ¿ya? Sí, ahí desde bibliotecas nos avisan también que quienes quieran la grabación recuerden escribir su correo por el chat. ¿Ya? Voy a parar la grabación.